Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Tras darse a conocer el video con los funcionarios del PAN que reciben una maleta repleta de dinero en efectivo, se dio a conocer otra supuesta filtración de la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos ante la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador dijo que el video muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo ese dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias y votos. Aun cuando ninguna autoridad ha confirmado esta información, los 7 involucrados, el panista Ricardo Anaya y 6 senadores responsables de votar la reforma energética del sexenio del priista Peña Nieto, ya están en el ojo del huracán mediático. El ex coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador de Puebla, postulado ya por Morena, negó cualquier vínculo con Emilio Lozoya. En Twitter, Barbosa señaló que nunca habló con el exdirector de Pemex, lo retó a presentar pruebas en su contra y advirtió que levantará una demanda por daño moral. El panista, a su vez, el panista Ernesto Cordero apuntó que nunca participó en un acto de corrupción y que los señalamientos son falsos. Lo mismo hizo Francisco Domínguez, hoy gobernador del estado de Querétaro. Mientras que los panistas Ricardo Anaya, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, así como el periodista David Penchina, todavía no se han pronunciado. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que si el video es cierto, los militantes involucrados serán expulsados de Acción Nacional, pero también acusó al presidente López Obrador de hacer política con la justicia tratando de difamar a sus adversarios. Veamos qué opinan las y los panelistas de esta noche. Empiezo contigo, Martín. Creo que querías entrarle por ahí, conectarlo un poco con los videoescándalos del pasado, en específico los de Bejarano y demás. Vas. Bueno, no, es que la vía jurídica es importante porque sigue otra lógica. Y yo creo que el ejemplo es René Bejarano, lo vimos todos en Televisión Nacional, y sé que el presidente que es mucho más ventilado que este caso, no sé, pero al final el juez lo declara inocente, ¿no? Entonces, perfectamente podemos ver 1000 videos en los cuales no se pruebe absolutamente nada en el sentido jurídico. Lo que tenemos que decidir, ¿no?, tanto en el ámbito de la opinión pública como también el presidente, es cuál es el resultado que se quiere. Si lo que se quiere es que los corruptos pisen la cárcel, ¿no?, y que con eso también se acabe el régimen de impunidad, porque no nada más había un régimen de corrupción, sino de impunidad, entonces se tiene que llevar a cabo el proceso jurídico bien hecho. Ya no va a ser impoluto, no va a ser impecable, pero le tiene que poner todo el ímpetu y tan siquiera respetar las reglas más elementales para poder llevar a alguien a la cárcel. Ahora, si lo que se quiere, yo lo dijo hoy el ministro Cuestión, con los media, es el juicio popular, eso, ok, lo está teniendo el presidente, lo va a tener, pero no va a tener una consecuencia material en el sentido de que no nos va a hacer mejorar el sistema de justicia. Sí, a lo mejor vamos a estigmatizar más, a lo mejor estas prácticas, no, eso estoy seguro, lo que ha cambiado con este gobierno es que muchas personas lo que hacían ya no se atrevían a hacerlo con este gobierno. Eso sí ha cambiado, pero eso es una parte cultural de la corrupción. Ahora, ¿dónde está la parte institucional? Los incentivos y los desincentivos que marcan a alguien, ahora sí que de ser una persona honesta a una persona corrupta, porque no somos corruptos por naturaleza. Hay instituciones que te llevan a hacer ciertas acciones o no. Entonces tenemos que escoger entre esas dos vías. ¿Qué queremos? ¿Que estén los corruptos súper estigmatizados pero libres o en la cárcel? No se pueden las dos cosas. Y eso sí es algo grave. Y nada más de lo de Anaya para dar... ¿No se puede que estén en la cárcel y además estigmatizados? Yo creo que sí. No, si seguimos como vamos y que y los dichos del presidente se vuelvan realidad, de que se ventile absolutamente todo y que la denuncia se haga pública, eso va en contra del debido proceso. Eso sí, porque ¿dónde está la presunción de inocencia de ellos? Bien. ¿Dónde están? O sea, lo estás juzgando antes. Hoy lo que hizo el presidente de proyectar el video en la mañanera, eso no es prueba de nada. No. O sea, no es una prueba, es un hecho. Es un hecho crudo y duro. Tú le puedes dar el sentido que quieras, no somos tontos, sabemos que es un acto de corrupción, pero jurídicamente no representa nada. ¿No? Y nada más de lo de Anaya. Es conocido que Anaya y Calderón no se pueden ni ver, y todos los calderonistas que están presuntamente involucrados no tienen nada que ver con Anaya. En eso sí tiene razón Ana. O sea, yo, la verdad, de todos ellos puedo dudar, pero se me hace muy complicado que Anaya haya estado metido en actos de corrupción tan burdos, la verdad. A ver, ¿qué opina nuestro querido Alejandro? Contrapunto. Bueno, son temporadas de negar calderónicamente todo lo que
a todas luces es más que evidente y claro. Yo, a ver, coincido en buena parte con el argumento de Martín, la importancia de lo jurídico, que es una esfera, pero yo creo que estos temas tienen que abordarse en tres dimensiones. Una, la cultural, otra, la política y otra, la jurídica. En la cuestión cultural hay que, como dice el presidente, estigmatizar la corrupción. Venimos de un sexenio en donde decía el presidente que la corrupción era un problema cultural, como si estuviera en la genética de los mexicanos. Venimos de las tradiciones de que el que no tranza no avanza, que la moral es un árbol que da moras, en donde estaba muy habituado a que la política estuviera íntimamente vinculada con la corrupción. Entonces, lo primero yo creo que es estigmatizar en el discurso público a quien es corrupto. En segundo lugar, yo creo que también hay una dimensión política de estos diferendos y es efectivamente que estas personas que estamos viendo cómo saquearon al país, cómo robaron, cómo fueron corruptas, que nunca más vuelvan a gobernar. Creo que también es igualmente importante y el mayor castigo que les podríamos dar en las urnas, los electores, es jamás volverles a confiar un voto a aquellos que destrozaron la confianza y la credibilidad que muchos mexicanos depositaron en ellos. Y la tercera, efectivamente, es la jurídica, porque muchas veces esto solo queda en el tribunal mediático, pero también tiene que hacerse valer lo jurídico. Y yo creo que aquí hay que encontrar un equilibrio entre, sí, el debido proceso, etcétera, pero también la transparencia y el derecho de la gente a saber y a mantenerse informado. Es delicado, genera tensiones estas dos fuerzas legítimas, pero yo creo que ese es el lugar que hay que encontrar. Y por último, simplemente decir que estos sobornos que vimos para los diputados y senadores, sobre todo senadores en este caso del Partido Acción Nacional, son apenas la punta del iceberg de la corrupción. Esto es nada comparado con la verdadera corrupción que reside más bien en la asignación de contratos después de que fue aprobada la reforma energética. ¿Quién resultó beneficiado de estos sobornos y qué contratos en el sector energético multimillonarios se le dieron? Porque finalmente la reforma energética fue un despojo al patrimonio público del país y una transferencia a privados, y ya vimos que se ha dicho a través de la corrupción. Ahora sí que, parafraseando la frase esta que se le atribuye a Otto von Bismarck, si la reforma energética y las salchichas quieres respetar, pues nunca habrás de saber, nunca habrás de preguntar cómo se hicieron. Y bueno, en el caso de las salchichas también aplica, ¿eh? Son cadáveres, pero bueno, es otro tema. Yo tengo más respeto por las salchichas que por la reforma energética en este caso. Ahí está, pues yo por ninguna de las dos. Pero bueno, a ver, querida Estefanía, punto, contrapunto. Sí, yo diría que lo que está diciendo hace un momento el compañero Vivanco, a lo que nos referimos cuando hablamos de Anaya y cuando se habla en general, es que Anaya era diputado cuando se votó la reforma energética. Entonces no es importante si se lleva bien o no con Calderón. Creo que el partido va mucho más allá de Calderón en ese sentido. También coincido en que se tiene que manejar este proceso con pinzas porque tenemos a la falta de información. Habría que manejar estas cosas de manera distinta, que yo creo que eso es lo más importante. Sin embargo, no veo nada de malo que hayan puesto un video que se publicó en YouTube, que no forma parte de absolutamente ninguna investigación hasta el momento, que se publicó el lunes, y que se ponga en la mañanera para que lo vea el resto de las personas si es que no tienen acceso a Internet, que es prácticamente a lo que se refería el presidente. Ahora, ya dijo la Fiscalía General que no va a dar a conocer ningún documento que esté en el expediente o que integre algún expediente. Entonces creo que por ese lado podríamos estar tranquilos. Lo que yo creo que es importante mencionar, sumándome a lo que decía Alejandro hace un momento, y es lo que decía el presidente también, es no se trata, porque lo mencionaban varias veces el abogado de Lozoya, que habría que cuidar la vida privada y la imagen de las personas que salían en los videos y que había que manejarlo así para no dañar a nadie, y yo creo que eso es lo que no se vale. Personas que en ese momento se supone que eran representantes populares o que se hacían llamar representantes populares y que entraron en un ciclo de corrupción como este interminable en el que recibieron millones de pesos del erario mexicano, merecen también ser juzgados de manera moral, porque creo que el presidente le da en el clavo a eso, siempre y cuando evidentemente no interfiera con el proceso, como ya dijo la Fiscalía que no va a pasar. Pero sí el presidente habla de algo que es de interés público y hay que recuperar lo que es el interés público.
México. Yo sí creo que el pueblo de México merece saber quiénes fueron los supuestos representantes que hicieron estos actos de corrupción, mientras también cobraban salario de representar la voluntad popular. Entonces, a mí sí me parece que el presidente no está mal haciendo mención de eso, pero que también la Fiscalía ya dijo que eso no va a pasar. Hay que ser también congruentes en ese sentido. Lo que puede ser... y lo que no va a pasar es que van a publicar los videos, pero que no pasa nada tampoco con que un video que salió en YouTube se anuncia en la mañanera. Yo no creo que eso tenga que ver ni siquiera con Lozoya. Claro. A ver, Ana, han mencionado mucho el tema tanto Martín como Veloz como Alejandro de la sanción moral para el tema de corrupción. Yo también me refería a ese tema la semana pasada en tercer grado, precisamente como un complemento, digamos, de lo que no se pueda juzgar en tribunales, de que tiene que haber una sanción pública. Y en este caso, cuando el presidente habla de las consultas para expresidentes, digamos, ¿qué es lo que busca en ese sentido? Que haya una sanción, digamos, pública a los actos de corrupción del pasado. Está pasando eso un poco ahora también con estos videos, pero esa sanción está siendo muy costosa para tu partido hoy. A mí lo que me preocupa es que hagan como este llamado justamente a que sea la sociedad la que juzgue, en lugar de que juzguen las instituciones de justicia. Me parece que el presidente está siendo muy irresponsable cuando está llamando a que el morbo esté sobre la justicia. Yo creo que todos aquí pues somos muy inteligentes, entonces no sé si no les resulta sospechoso que el presidente en una mañanera, me parece que fue la del viernes, llama a que se den a conocer videos aun cuando pierdan validez como pruebas ante la fiscalía, y de repente ayer conocemos un video de esta naturaleza que vincula con personajes que el presidente ha señalado públicamente desde el día 1 de su gobierno. También, o sea, se les olvida a mis compañeros que en este listado que se supone que filtró Lozoya, porque de entrada tenemos que decir que nadie sabe dónde está Lozoya, nadie lo ha visto, no nos consta que esta información realmente venga de Lozoya o se esté inventando en la fiscalía, o quién sabe quién la está inventando, como pues a la 4T le gusta inventar cosas. También señalan y filtran, por ejemplo, el nombre del gobernador de Puebla, de Miguel Barbosa. Él también ya salió a deslindarse, pero yo no escuché a ninguno de mis compañeros decirlo. También señalan, por ejemplo, a David Penchina, el ex senador del PRI. Es decir, esto no solo está vinculado con Acción Nacional, sí, presuntamente sí tiene que ver con el PAN. El presidente está pidiendo que los videos pierdan validez ante una investigación para dar show. No, a ellos no les interesa señalar, no les interesa que se haga justicia, les interesa que la gente diga AMLO tenía razón, porque esto entonces valida todo el discurso, que yo no creo que sea, es decir, que no creo que sea válido lo que el presidente pide. El presidente pide que se acabe la corrupción. Todos los mexicanos queremos que se acabe la corrupción, pero no a costa de que se pierdan pruebas posiblemente valiosas o no para un proceso de investigación. Ya, a ver, yo una pregunta para ti, Ana, porque sí. A ver, yo estoy viendo una repetición de lo que ya vimos en tiempos de Vicente Fox y los videoescándalos de Bejarano. Vimos un presidente también en su momento precisamente hablando de corrupción, precisamente hablando de la putrefacción de la clase política. Vicente Fox, que utilizó ese escándalo también un poco para armar esa narrativa. Digamos que también politizó un tema que era judicial y también trató de evidenciar por todos lados porque le dio la máxima publicidad al escándalo de Bejarano. ¿No es lo mismo? Yo creo que es imposible que un caso así no se politice, por supuesto que tiene que ver con la justicia y por supuesto que todos queremos ver caer a los culpables corruptos, vengan de donde vengan, ¿no? Pero una cosa es salir como a señalar lo que estamos viviendo, que es innegable porque forma parte de nuestra agenda nacional, y otra cosa a que el máximo garante de la ley en el país, que es el presidente, como en este caso es López Obrador, salga a decir que le importa más que haya show mediático a que videos que probablemente sirvan como prueba se invaliden. O sea, eso se me hace irresponsable. Y yo no vi, o sea, Fox probablemente actuó de la misma manera en cuanto al ataque mediático, pero yo nunca vi a Fox que diga que se inutilicen porque no me interesa tener a Lozoya en la cárcel, me interesa que Lozoya culpe a mis enemigos políticos para que ellos acaben en la cárcel. Eso se me hace muy grave, y se me hace muy grave porque el presidente tendría que ser el primero que pida que se cumpla la ley. Él está pidiendo justicia, pero mediante el morbo y mediante el show. O sea, eso es lo que a mí me indigna. O sea, yo creo que todos y todas queremos que se llegue a la justicia en estos casos, pero no si se está violando la ley, y quien llama a violar la ley es el presidente. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Rapidísimo, Martín, puede cerrar el bloque. A la compañera Veloz, como dice, compañero precisamente Martín. precisamente tenemos instituciones para no tener juicios morales, porque la moralidad, que es algo bien complicado, por ejemplo, no permite, muchos en México, según la moral social, que es una parte de la moral,
dirían que abortar es asesinar o estarían en contra de un matrimonio igualitario por cuestiones morales. Probar Por es eso inmoral, se van, punto. yo No te me dejo importa. por eso se va institucionalizando. O sea, no sé a dónde vas con este que están argumento. más allá de la moral para que no se tenga que deliberar de cosas que son derechos. En este caso, no son derechos al debido proceso y es derecho a un juicio. Vamos Y a el ver segundo, si- el juicio popular y todo esto, el moralizar el juicio, a ver, desde que se inventó la democracia se desconfía de la aclamación. ¿Por qué? Porque el primero en ser juzgado mal fue Jesús, ¿no? Acuérdense. O sea, entonces eso sí díganselo al presidente porque a él sí yo creo que le va a gustar el ejemplo. Porque lo mandaron a él y no va a Barrabás. Déjame regresar Oye, pero después de la pausa. solo los panistas han negado. Déjenme hacer una pausa porque ya nos acabó el tiempo. Regreso contigo, Alejandro, justo para esto, para contestarle a Martín lo de Jesús. Pero hacemos una pausa porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió una queja del Partido Acción Nacional contra las autoridades sanitarias del país, en específico el subsecretario Hugo López-Gatell, por omisiones y negligencias en atención y manejo de la pandemia en México. Las acusaciones de Acción Nacional tienen fundamento o son la respuesta política a los videoescándalos. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.